Buenas noches, queridos aprendices, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces comencemos. ¿En qué habíamos quedado la clase pasada, jóvenes? Antes finalizando nos estaba explicando Estábamos haciendo registros contables, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces repasemos aquí un poquito algunas operaciones que tengo yo acá. En mi pantalla, ¿sí? ¿Están viendo la hoja de Excel? Sí, señora. Confírmenme, por favor. Ah, bueno. Sí, señora, estoy viendo la hoja de Excel. Listo, listo. Entonces aquí tenemos un listado de facturas donde está el número de factura, que es el folio, está el prefijo de la factura, la fecha de emisión, el NID del emisor, o sea, de quien emite la factura, nombre de quien emite la factura, subtotal, IVA y total. Entonces vamos a hacer el primer registro. Estos son varios ejemplos de las diferentes transacciones que se pueden dar en una empresa comercial. Entonces vamos a empezar con este que se llama Agrofilter Limitada, que es el primerito. Este vende repuestos y accesorios. Entonces vamos a ver cómo contabilizaríamos o cómo haríamos este registro contable aquí en nuestro comprobante contable. Entonces, si vende repuestos y accesorios y yo vendo también repuestos y accesorios, entonces voy a ingresar una compra de mercancía, ¿cierto? Entonces mi mercancía normalmente la llevo a la 1435, ¿cierto? La cuenta se llama mercancías no fabricadas por la empresa. Adicional a eso, yo le puedo poner otro concepto porque normalmente cuando uno registra en un paquete contable, ya el paquete toma por defecto el nombre de la cuenta, perdón, y ya no tendría yo que ponerle el nombre de la cuenta, simplemente le pongo el concepto. Aquí se lo voy a poner para que recuerden cuál es el nombre de la cuenta y adicional le vamos a poner el concepto. ¿Listo? Entonces, aquí le ponemos compras, factura tal, aunque el número de la factura tampoco se necesita porque digamos que el programa también permite, algunos programas, capturar ese número de documentos. Lo vamos a meter aquí en una columna extra. Entonces simplemente traemos la información de aquí y le ponemos aquí el número de factura. El tercero se llama, entonces, Agrofilter. Hay algunos programas como el Word Office, que el Word Office permite observar a los terceros por el nombre. ¿Sí? ¿Se han usado el Word Office? No, señora, la verdad es nuevo para mí. ¿No? Bueno, Word Office es un programa relativamente nuevo que se ha vuelto como muy famoso en los últimos tiempos. Antes los más famosos eran Sigo y Elisa. Hoy en día ya hay otros programas, como les menciono, el Word Office, hay otro que se llama Kenta, hay uno que se llama Facto, hay un montón de aplicaciones para llevar la contabilidad de forma remota, o sea, en la nube, cosa que yo pueda accesar a la base de datos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier computador o celular en el mundo. ¿Sí? Ya no tendría que estar en las instalaciones físicas de la empresa como lo hacía antes Sigo o Elisa, que la base de datos solamente estaba en el servidor de la empresa físicamente. Entonces, Word Office te permite capturar el tercero o traer el tercero a consulta a través del nombre. Entonces, esa es como una característica diferenciadora. Otros como Sigo y otros programas, Elisa u otros, ellos entonces te piden es el NIT. Entonces tú aquí en tercero le digitarías el NIT. Depende para qué persona a veces se les hace cómodo, ¿sí? Es más cómodo por el nombre, uno dice. Pero es que a veces el nombre, digamos, se puede prestar para que uno cometa equivocaciones. Entonces, de pronto a veces uno dice, bueno,
se supone que el NIT no puede repetirse, pero a veces el nombre lo crean mal y el NIT también lo crean mal, entonces existen dos terceros con el mismo nombre. Pues la idea es obviamente evitar esa falla o ese error, pero pues son las formas como de captura de la información de los diferentes programas. Entonces, este vamos a ponerlo con el nombre, pero como les digo, hay otros que se captura por el NIT. Entonces, como es una compra de mercancías y nos dice que fueron 563,000 pesos, vamos a llevar al débito el valor sin IVA, ¿verdad? O sea, los 563,868 pesos. Ese es el valor de mi mercancía. ¿Por qué sin IVA? Profe, Porque, qué pena, ¿sí? ¿por qué sin IVA? Ya voy para allá. Porque el IVA es una cuenta, digamos que transitoria, que yo le debo a la DIAN. El dinero, o cuando yo vendo, yo le debo a la DIAN ese IVA, ¿sí? Y cuando yo compro, entonces la DIAN me debe a mí ese IVA. Es como un cruce de cuentas, lo que uno hace en la operación de compras y ventas. Entonces, lo que yo facturo en mis ventas, el IVA que yo facturo en mis ventas, lo cruzo con el IVA que yo pago en mis compras. Y así yo descuento y pago solamente la diferencia, ¿cierto? Ahorita lo vemos aquí más adelante en un ejercicio, en una liquidación aquí más detallada. Entonces, el IVA en mis compras se llama IVA descontable. ¿A dónde va? A la cuenta 240802 que se llama IVA descontable. En esa cuenta de IVA descontable yo tengo varias subcuentas. ¿Cómo lo divido en subcuentas? Normalmente por tarifas. Entonces yo le pongo IVA descontable 16%, que es la tarifa general, o le pongo IVA descontable 5%, o le pongo, dependiendo de la tarifa que me estén cobrando de IVA. Normalmente se manejan como esas dos, la del 19 y la del 5, que son como las más comunes. Entonces, el mismo concepto le puedo poner la misma factura, el mismo tercero. Me trajo fue el siguiente. El mismo tercero, y aquí le ponemos entonces el valor del IVA en el débito también. ¿Por qué? Esta cuenta 2408 es una cuenta de pasivos, ¿cierto? Acuérdense entonces que los pasivos funcionan al revés de los activos. El pasivo aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Entonces, lo pongo en el débito, ¿por qué? Porque disminuye mi cuenta por pagar del IVA, ¿sí? Entonces, es un pasivo que se registra débito porque disminuye mi cuenta por pagar de IVA. ¿Está claro hasta ahí, sí? Sí, profe. Listo. Y entonces, ¿cuál sería mi contrapartida? Porque acuérdense que siempre debo poner una contrapartida. ¿A dónde lo mandamos? ¿Crédito o contado? ¿Qué dicen ustedes? Pues contado. Listo, si lo mando de contado, entonces quiere decir que yo lo estoy pagando de contado, ¿cierto? Entonces lo mando a la cuenta de caja general. Aquí me cogió, fue otra factura. Misma factura, mismo tercero, y le ponemos el valor pagado, que fue 761,002. Listo, entonces ahí ya tengo mis sumas iguales para esta compra de mercancías. Normalmente antes, entonces uno ponía aquí, o cuando uno hacía este tipo de registros en una hojita o en un Excel o lo que sea, entonces uno le pone el concepto, registro de compra de mercancías, factura tal, contado. Hay algunos programas que todavía piden eso como en el encabezado, pero hay otros que ya no. O cuando, por ejemplo, hacemos un registro compuesto, que es varias operaciones en el mismo registro, entonces este concepto, digamos, general ya no se utiliza. Este registro contable también, cuando uno lo mete o lo ingresa en un programa, también te pide la fecha. ¿Cuál sería la fecha del registro? La fecha de emisión de la factura
que en este caso sería el 6 de enero del año 2023. Entonces, por aquí, en algún otro lugar del encabezado, nos pide la fecha y se registra así. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo pago en esa misma fecha en la que se emite la factura? Porque a veces nos dan unos días de plazo. Entonces, cuando no lo pagamos allí, entonces aquí se modificaría el registro y lo mandamos a crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que lo mando a crédito? A veces se puede confundir con que lo mando a la columna del crédito, ¿sí? A esta columna de acá. Se puede confundir, pero quiere decir que no lo estoy pagando de una vez, sino que lo voy a pagar después. Eso quiere decir que lo mando a crédito cuando es una compra a crédito. Entonces, si esta compra fuera a crédito, lo mando a la 220505, que se llama proveedores la cuenta, y me queda exactamente igual el registro contable. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, señora. ¿Ninguna? Listo, entonces, Hola, profe, buenas noches. hola, buenas noches. Profe, qué pena, es que tuve problemas para conectarme. Hasta ahorita me pude conectar y creo que voy como perdida. Ah, bueno, no te preocupes, ya lo repetimos. Entonces, estábamos viendo o recordando que en la clase pasada vimos este tipo de registro que es el registro contable. Un registro contable en asiento contable, un registro simple o un registro compuesto. Un registro simple es cuando solamente intervienen dos cuentas y un registro más complejo es cuando hay más de dos cuentas. Entonces, yo les traje estos ejemplos de este listadito de compras y gastos de una empresa para que lo trabajemos cómo se registraría cada una de ellas en estos comprobantes contables. Estamos registrando la primera, que es esta compra de la empresa Agrofilter. Entonces, yo digo que como es una compra de mercancía, si yo soy una empresa que compra y vende mercancía, entonces lo debo llevar a la cuenta 1435, que es la cuenta que me maneja el inventario, la cuenta de mercancías no fabricadas por la empresa. Es una cuenta de activos, ¿cierto? Entonces pertenece a mí, pertenece a la empresa, es de los activos de la empresa. Entonces esta cuenta 1435, aquí le ponemos el concepto y le ponemos el nombre de la cuenta. Normalmente les estaba contando que en los programas contables, pues el nombre de la cuenta ya viene por defecto, entonces no hay necesidad de incluirlo. Uno lo que le incluye o que le digita es el concepto. También le ponemos el número del documento, que es el número de la factura que origina la transacción, el tercero, y ya como tal las cuentas. Entonces, en mi cuenta 14 de mercancías únicamente va el valor sin IVA, el valor del subtotal de la factura. ¿Por qué? Preguntaban algunos. Entonces, ¿por qué el IVA? Cuando yo compro, yo lo pago, pero entonces yo lo pago ahorita, pero se lo descuento a la DIAN después. ¿Cuándo se lo descuento? Cuando hago mi declaración de IVA, y en mi declaración de IVA yo pongo cuánto fue el IVA que generé cuando vendí versus el IVA que pagué cuando compré, y esa diferencia es la que realmente le voy a pagar a la DIAN al final normalmente del bimestre o del cuatrimestre, que es como se declara el IVA hoy en día. Entonces, por eso, el IVA va aparte, en una cuenta separada. Lo digitamos en esta cuenta, la 240802, que es la cuenta del IVA descontable. Esta cuenta, normalmente uno le puede crear ahí varias subcuentas dependiendo de las tarifas que necesite utilizar. Entonces, esta, le pusimos IVA descontable del 19%. Y allí registramos en el débito. ¿Por qué en el débito una cuenta de pasivo? Porque disminuye mi cuenta por pagar a la DIAN. Entonces, si aumentara mi cuenta por pagar a la DIAN sería crédito, pero como disminuye mi cuenta, entonces es un débito. Y la contrapartida de mi registro, ya para completarlo y que me dé abajo sumas iguales, entonces utilizo la cuenta, en este caso de proveedores, lo cual indica que es un pasivo o una cuenta por pagar al proveedor Agrofilter por concepto de compra de esa factura. Entonces le debo al proveedor los 671,000 pesos. Siguiente registro que vamos a hacer el pago de esta factura. Entonces, al pagar esta factura, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me dice?
¿Nadie? ¿Están dormidos? ¿Están aburridos? ¿Qué les pasa, chicos? Profe, si no estoy mal, la cuenta proveedores. Sí, correcto. Entonces, exactamente. Entonces, como vamos a pagar, ¿dónde está esa factura? En cuentas por pagar, que fue aquí donde lo metimos en proveedores finalmente. ¿Sí recuerdan? Entonces, lo metimos aquí en proveedores, entonces lo tenemos que sacar de la cuenta de proveedores. Entonces, cogemos la misma cuenta, la 220505, y hacemos. Entonces aquí le ponemos el nombre de la cuenta y el concepto. El concepto sería pago, factura, 19405, documento. Entonces en este caso aquí ya viene siendo el comprobante de egreso, ¿sí? Porque cuando hay una salida de dinero, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los documentos contables, cuando siempre que haya una salida de dinero, se utiliza un comprobante de egreso. En el caso de las compras o en el caso del registro de arriba, entonces depende del programa. Hay unos que le llaman FC o factura de compra, o hay otros que le llaman, por ejemplo, en Sigo le llaman P o cuentas por pagar. No sé si ya lo hayan visto de pronto en algún ejercicio o en alguna empresa donde ustedes trabajan. Entonces, para causar se utiliza una factura de compra o una P, dependiendo del programa. Y para pagar siempre, ese sí siempre es el mismo, siempre será un comprobante de egreso. Entonces vamos a ponerle comprobante de egreso 001. ¿Con qué tercero? El mismo tercero de Agrofilter. Y entonces, ¿qué pasa con esta cuenta? Miren que es la misma cuenta que está arriba, la de proveedores. Entonces, cuando creamos la cuenta, se acreditó, o sea, se fue al crédito, es decir, aumentó mi pasivo, ¿cierto? Pero como ya la estoy pagando, entonces aquí disminuye mi pasivo. Entonces al disminuir mi pasivo, entonces la tengo que registrar en el débito. ¿Y cuál será la contrapartida? La 1105 o la 1110, que se llaman respectivamente caja o bancos. El mismo concepto, mismo comprobante de egreso, mismo tercero. Y el valor será exactamente el mismo, 671.002, y queda cerrado mi registro contable del comprobante de egreso. Entonces les voy a mostrar qué pasó o cómo se ve esa cuenta por pagar. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio chiquito como de una cuenta T, o de un auxiliar más bien de esa cuenta 2205. Entonces la 2205, aquí está el débito y aquí está el crédito. Cuando yo hice la factura, entonces registré aquí los 671.002, correcto, que esa fue la compra. Ese registro se me va al crédito. Y cuando la pago, entonces se va al otro lado, lo cual indica que aquí ya el saldo final de esta cuenta será cero, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí o será que no? Entonces, esto que está pasando aquí es como el movimiento interno que sucede en la cuenta de proveedores entre débitos y créditos, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo compré, se acreditó la cuenta. Y en el momento en que pagué la deuda, pues ya la cuenta me queda en ceros, que es el saldo final. ¿Cierto? Lo mismo pasa con las otras cuentas. Entonces, cada Profe, cuenta... o sea que todas las, qué pena con su merced. Lo que pasa es que es el primer registro contable que estamos viendo. Todas las cuentas, al final, al cruzarse, deben quedar en cero. En teoría sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? Digamos, las que tienen que quedar en cero normalmente al final del año son las cuentas 4, 5, 6 y 7, que son las de ingresos, gastos, costos de
fabricación y la otra de costos, que es la 7. ¿Por qué? Porque esas cuentas, al cruzarse todas y al dejarlas en ceros, entonces es cuando uno hace el balance de, o el cálculo de ingresos menos costos y gastos para llegar a una utilidad. Entonces, ese proceso por el que se llevan estas cuentas 4, 5, 6 y 7 a cero se llama el cierre contable de final de año. Las otras cuentas, la 1, que es la de activos, la 2, que es la de pasivos, y la 3 de patrimonio, esas no quedan nunca en ceros. Ay, me quedo aquí loco. La 1, la 2 y la 3, que son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, esas nunca me quedan en ceros. ¿Por qué? Porque esas siempre van a arrastrar el saldo que traen desde el inicio de la compañía. Siempre van a traer el saldo. ¿Qué pasa con las de proveedores y las de clientes, por ejemplo? Que depende del movimiento de débitos y créditos, pueda que haya unas que me queden en ceros y pueda que haya otras que no. ¿Por qué? Porque si yo todavía le sigo debiendo plata al proveedor, pues me va a seguir apareciendo el pasivo vigente. O sea, por ejemplo, si aquí, vamos a hacer el ejemplo de la siguiente forma. Entonces aquí no fue el pago factura, sino fue un abono. Entonces vamos a hacerle un abono a la factura. Sí, exacto, eso le iba a decir, ¿Cuánto profe, le que si aboné? uno paga cuotas, digamos. Exactamente. Vamos a abonar 500.000 pesos. Entonces, si yo le aboné 500, ¿qué pasó aquí? Vamos a mirar. Entonces, había 671 que era lo que yo le debía, pero solo le pagué 500. Entonces, ¿qué pasó? Que me queda un saldo de Una 171 deuda, mil sí. pesos por pagar, ¿sí? Entonces, depende de esos movimientos débitos y créditos, esas cuentas, la 22 y la 13, pueden quedarme con saldo o pueden quedar en ceros. Pero entonces lo que les digo, la costumbre, lo que se acostumbra, digamos, lo normal es este movimiento de acá. Las 4, 5, 6 y 7 a diciembre 31 quedan en ceros por un proceso especial que se hace que se llama cierre contable. Y la 1, 2 y 3, que son activo, pasivo y patrimonio, esas nunca quedan en ceros porque siempre vienen arrastrando sus saldos desde el inicio de la compañía hasta la fecha en la que se saquen los informes. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? No, señor. Entonces, este cuadrito chiquito que les mostré aquí, que está sombreado, es como el movimiento interno de solamente esa cuenta 2205. Eso es lo que en la antigüedad, en los métodos de enseñanza antigua, cuando uno trabajaba con Sí, hojas y profesor, le papel, iba a decir que pues hacía las cuentas T. Esto es lo que toca se tener llama muy una en cuenta T. referencia, digamos, lo que es el PUC. Claro, claro, tienen que ir manejando el plan de cuentas. Y lo han ido Para, revisando digamos, en la página que les hacer los avisé la vez registros. pasada. Sí, digamos que el código o el código de la cuenta no es tan necesario, no es tan estrictamente necesario porque los programas te traen ya las cuentas, ¿sí? Tú solo a veces ya entras y consultas, solo le das F2 o buscar o la lupita, dependiendo del programa. Y ahí ya te sale el código. Pero sí es importante que te sepas por lo menos a qué grupo pertenece, o sea, si es de activos, si es de pasivos, si es de ingresos, si es de costos, si es de gasto y cuál Exacto, es la profe, porque dinámica, o pues sea, a dónde va, si va al débito o al ya crédito. Y uno se los da la nombres. idea si es débito o crédito. Exactamente. Y los nombres, que ya los nombres es algo más común, más de manejo común. Digamos, tú ya sabes que el dinero sale siempre de caja o de bancos. Ya sabes que, por ejemplo, cuando yo vendo, entonces mando a la 13, que es la cuenta por cobrar o la cuenta de clientes. Y así sucesivamente. O sea, son como generalidades que uno va trabajando en el día a día y te las vas aprendiendo. Lo importante es cómo manejar el nombre de la cuenta, saber a qué grupo pertenece y saber a dónde la mandamos. Si la mandamos al débito o al crédito, dependiendo del concepto. ¿Mm? Más allá que aprendernos los códigos. Yo me los aprendí porque pues llevo 20 años trabajando con estos códigos, ya me los sé de memoria. Pero esto se adquiere con la práctica, chicos, así que no se preocupen. Listo, entonces ese es nuestro primer ejemplo, ¿sí?
Una pregunta, ¿siempre van a ser los mismos códigos o los códigos varían dependiendo de, digamos, de la empresa donde uno esté laborando? Pues mira, por regla general, el plan de cuentas debe tener una estructura que fue lo que ya vimos en la clase pasada, que es esta estructura de aquí, ¿cierto? Que siempre las que empiezan con 1 son las de activo, perdón, las de 2 es la de pasivo, las de 3 patrimonio, las 4 ingresos, las 5 gastos, las 6 costo de ventas, las 7 costos de producción. Y por ejemplo, tú sabes que siempre la del disponible va a ser la 11, la de caja va a ser la 1105. ¿Qué cambia? Cambia que a veces, como les decía la clase pasada, si yo tengo 5 cajas, entonces yo voy creando subcuentas de esas cajas. Eso sí depende de la empresa, pero digamos que los 4 primeros dígitos de cada cuenta siempre van a ser los mismos. Entonces yo digo, puedo decir, voy a crear una 1105, 0501, que es la caja del norte de Bogotá. ¿Sí? Puedo crear también una 11050502, que le puedo decir que es la caja de Chapinero, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una sede en Chapinero, entonces le digo caja Chapinero. Y así sucesivamente puedo crear todas las cuentas de caja que necesite. Lo mismo pasa con los clientes, lo mismo pasa con el IVA. En el IVA lo que se crean son, como les digo, las tarifas que se van a utilizar para tener todo bien separadito y ordenadito por tarifas. En la 41, por ejemplo, que es la de ingresos, entonces uno va y busca en el plan de cuentas, de acuerdo a la actividad económica que uno tenga, cuál es el código en el que debe registrar correctamente. Entonces, por ejemplo, si es, vamos a mirar aquí la cuenta del PUC, la página del PUC. Esperen, sí, esperen un segundito, les comparto. Entonces, en esta cuenta en esta página, perdón, que era la que les mostraba la clase pasada, aquí le damos, por ejemplo, buscar con 4135, que es la cuenta de ingresos como la principal, la de comercio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero algo más específico, entonces tengo que buscar aquí en este listado grande cuál de estos códigos es el que me pertenece según mi actividad económica. Entonces, por ejemplo, aquí dice venta de papel y cartón. Entonces, si yo vendo papel y cartón, siempre el código de mis ventas será este, 413526. Si yo vendo, por ejemplo, herramientas y artículos de ferretería, entonces siempre va a ser la 413548. Que le puedo crear subcuentas de ahí, por ejemplo, puedo decirle, quiero crear la 41354801 para poner herramientas de jardín, por ejemplo, para clasificarlo más o especificarlo más. Entonces, lo puedo crear y lo puedo hacer. Si yo quiero entonces crear otra, entonces le pongo la 41354802, herramientas de taller, por llamarlo de alguna forma. Exactamente, lo puedo clasificar como yo quiera y organizar como yo quiera. Pero lo que les digo, siempre, digamos, los 4 primeros dígitos, que es la 4135, siempre va a ser el mismo código para todos los casos. ¿Listo? Entonces, digamos aquí con nuestros ejemplos, ya les comparto. ¿Sí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntar, entré un poquito tarde porque tenía dificultad para ingresar al Teams. Eso que usted hizo ahí en el Excel, cuando uno está en una empresa, ¿uno le toca hacerlo así o eso es un ejemplo? Bueno, cuando uno hace esto de los débitos y los créditos, ¿se hace así en Excel o eso, o sea, hay unos libros o...? No, normalmente. Es la primera vez que yo veo eso. Sí. ¿Cómo funciona esto en las empresas hoy en día? En las empresas hoy en día se captura esta información a través de los paquetes contables. Entonces, de eso era que estábamos hablando hace rato. Paquetes contables, por ejemplo, como Sigo, como Elisa, como WordOffice, como Kenta, como... ¿cuál otro? Hay varios que se trabajan en la nube ahorita, por ejemplo, Alegra, mejor dicho, hay millones. Si ustedes miran ahí en Google, busquen paquete contable en la nube y encuentran 100. Entonces, las empresas, para poder
registrar o capturar esta información tanto de compras y ventas y de gastos, entonces, ¿qué hace? A través de un paquete contable captura esta información. Este pantallazo que tengo yo aquí, que es este registro contable, es para que ustedes entiendan cuál es la dinámica del registro contable, cómo debe ir completo y correcto un registro contable. ¿Por qué? Porque normalmente hoy en día pues solamente se capturan algunos datos, por ejemplo en las facturas de compra de algunos programas, solamente se captura, o sea, por ejemplo cuando uno es auxiliar contable, solamente captura fecha, tercero, producto, valor del IVA y le pone forma de pago y listo. Y tú le das guardar y ni siquiera ves este registro contable, no lo ves. ¿Por qué? Porque el programa automáticamente ya está parametrizado y registra en estas cuentas, pero de forma interna, o sea, cosa que tú no lo ves. Este registro de débitos y créditos normalmente tú no lo ves, ¿sí? Ya no se manejan los libros de antes, que eran los libros verdes, que los libros no, ya no se para maneja. llevar contabilidad, ya no. Y eso de las cuentas T, entonces es como a nivel personal, que uno las hace aparte, o eso dónde se... Las cuentas T es como les explicaba aquí en este cuadrito chiquito, no sé si lo alcanzaste a ver cómo funcionaba. Sí, yo la vi. Ah, sí, ok. Sí. Este es como hoy en día en los programas, este movimiento de débitos y créditos de una sola cuenta se denomina un auxiliar o un libro auxiliar, ¿sí? Que es lo mismo que antes se llamaba cuentas T. Lo que pasa es que antes le enseñaban a uno, como te digo, en una hojita de papel, haga la cuentica T y entonces vaya moviendo débitos y créditos. Hoy en día ya no se hace así, ni la enseñanza ni en la práctica. Pero digamos que ¿por qué se les enseña esto a ustedes? Porque ustedes deben saber qué es lo que está detrás de lo que están haciendo en una pantalla. Porque muchas veces, y lo voy a contar como una experiencia personal, Ya. muchas veces uno busca un auxiliar contable y entonces se postulan con la hoja de vida, sí, profe, yo manejo el Word Office y hago todo y no sé qué, y entonces uno los llama a una prueba, a una entrevista, y les dice, hágame el registro contable de una compra, y no saben hacer esto, ¿sí? No saben cuáles son las cuentas que se afectan, no saben si van al débito o van al crédito, entonces, y esto es la esencia del registro contable, es la esencia de la contabilidad, que tú sepas cuadrar un registro que te dé sumas iguales y que afectes las cuentas correctas. Entonces, eso es lo que se busca como con este módulo, enseñarles a ustedes la esencia del registro. No sabes si, por ejemplo, a mí del fondo del ahorro me han hecho entrevista para aprendiz y me dijeron que me van a hacer una prueba de Excel. ¿Será sobre eso? Es probable, sí, es probable. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago pruebas para auxiliares, yo los pongo a hacer esto, a hacer registros contables, porque necesito saber si ellos de verdad saben qué cuentas son las que se afectan. ¿Por qué? Porque a veces uno registra y el programa, si el programa está mal parametrizado, pues te manda mal las cuentas, te manda a la cuenta que no es. Y eso pues genera muchos errores. Entonces, para eso tú debes estar en capacidad de poder revisar cada registro contable y saber si está bien o no, ¿sí? Por eso es que yo les insisto tanto con este tema del registro contable. Porque así es como te das cuenta si lo hiciste bien o no lo hiciste. Por lo que te digo, porque hoy en día tú capturas los datos simplemente de la factura en un programa y no sabes porque el programa no te deja ver estas cosas, no te deja ver esta dinámica. A veces sí, a veces no. Entonces no se puede ver. Entonces uno sabe que registró y listo, ya quedó bien, imprimió el soporte, pero nunca ves si quedó bien registrado en la cuenta que era. ¿Sí? Por ejemplo, si te lo mandó esto a la 14, si te mandó esto al IVA, si te mandó esto al proveedor, no sabes. ¿Por qué? Porque hoy en día, como en búsqueda de facilitar las cosas o de hacer un ambiente más amigable o más intuitivo, como lo llaman los ingenieros, los diseñadores, entonces lo han hecho como que tan sencillo que ya no se ve cuál es la esencia de un registro contable. Entonces tú puedes hacer facturas de venta, por ejemplo, no sé si hayan utilizado estos aplicativos que se usan ahora para hacer factura electrónica. Entonces tú le pones cliente, le pones producto, le pones valor, le pones el IVA, le pones de contado, de crédito, todos los datos se los pones.
y le das generar y ya te generó la factura, listo, ya está lista. Pero nunca supiste cómo la contabilizó, a qué cuenta la mandó, si lo registró bien o lo registró mal. Y pues eso es lo que ustedes deben aprender básicamente, ¿sí? La esencia o lo que está detrás de la pantalla que están viendo. ¿Listo, chicos? Entonces es por eso. Entonces voy a borrar este registro y vamos a hacer uno diferente como para seguir con nuestros ejercicios. O sea, profe, qué pena, qué pena. En últimas, este tipo de registros ya los hace automáticamente los programas que están en la nube, ¿cierto? Ya Sí, estos prácticamente programas. eso sería, en cierta medida, medio obsoleto. Sí, pero resulta que alguien tiene que hacer esa parametrización. Entonces, si tú no sabes cómo funciona, claro, no lo puedes parametrizar. Claro. Entonces, si no lo puedes parametrizar, no te va a llevar a las cuentas que es. Entonces, por eso es importante desde el origen de la transacción saber bien a dónde va. Es algo súper importante, chicos, muy, muy importante. Hagamos uno de estos, por ejemplo, que dice que es una factura de Comcel. Entonces, esta. Factura de Comcel. Entonces, siguiente registro. Entonces, ¿a dónde lo vamos a causar esa cuenta? ¿A dónde lo mandamos? A una cuenta de gasto porque el servicio telefónico es un gasto. Entonces, normalmente va en la cuenta 513535. Ahí uno le pone lo que les digo, las subcuentas que uno quiera. A veces uno le pone telefonía celular o le pone un teléfono local. Bueno, en los casos en que ya haya teléfonos locales, porque ya muy pocos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las necesidades, pues uno va creando las cuentas. Entonces, la cuenta se llama teléfono. Y el concepto pues sería pago factura o causación de la factura de Comcel o del celular. Documento, pues ponemos el número de documento que es el que nos envía aquí Comcel, en este caso es este número largo. El tercero, al que debe ir afectado el gasto, es la empresa que emite la factura, o sea, Comcel S.A. ¿Y a dónde registramos ese gasto? ¿Quién sabe? En crédito. ¿Será que sí? Débito. Acuérdense Débito. que la cuenta Gastos 5, acuérdense que la cuenta de gastos, todas las cuentas 5 siempre aumentan por el débito. Entonces, como estamos aumentando nuestra cuenta en 112,425 pesos, va al débito. ¿Listo? Tenemos también un IVA, miren acá, tenemos IVA descontable. Entonces, ¿por qué descontable? Porque es un IVA que yo pago en costos y gastos. Entonces, mismo ejemplo de la compra anterior, 240802, IVA descontable, pero esta vez entonces es en servicios. Tarifa del 19%, del 19%. Entonces, yo debo crear una cuenta diferente para el descontable de compras y el descontable de servicios. Los datos estos de la factura son los mismos. Y aquí le ponemos el valor del IVA, que es 21,004. ¿Y la contrapartida cuál será? Entonces, le voy a poner aquí las tres cuentas que pueden ser. Puede ser la 1105, puede ser la 1110 o puede ser la 2335. Es decir, puede ser caja, puede ser bancos o puede ser cuenta por pagar. Mismos datos. ¿Y esta contrapartida sí va en dónde? Ahora sí en crédito. Crédito, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque o aumenta mi cuenta por pagar o está saliendo el dinero, bien sea de caja o de bancos. Sí, señor. ¿Listo? Este registro entonces puede ser utilizado para causar la factura. ¿Qué quiere decir causar la factura? Que yo la registro o la reconozco en el momento en que se genera, independientemente de si la pago o no la pago. Y también lo puedo registrar en el momento del pago de la factura. Si lo hago
En el momento de la causación, entonces el documento que vaya a utilizar dependiendo del programa, como les digo, es la factura de compra o la P o la compra, dependiendo del programa, como se llame. Ese documento tiene varios nombres dependiendo del programa. Y si es el pago directamente, entonces siempre sí o sí va a ser el comprobante de egreso. ¿Listo? De una vez estamos adelantando el siguiente tema, que es el de soportes contables. ¿Listo, chicos? ¿Sí está claro aquí por qué utilicé estas 3 cuentas acá? Sí, señora. Sí, señora. Listo. No quiere decir que van las 3 al mismo tiempo, ¿no? Quiere decir que es una de esas 3. Puede ser cualquiera de esas 3. No lo olviden. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces tenemos, por ejemplo, gas natural cundiboyacense. Vamos a registrar esa facturita de gas natural. Como el gas natural es un servicio, pues ese gas natural no tiene, es un servicio no grabado, entonces este no tiene IVA. Entonces, vamos a sobreescribirlo acá. Entonces, el gas también va en la misma 5135, debe ir en otra subcuenta. Entonces, aquí irá gas, por ejemplo, del mes de enero. Le ponemos el mismo, la dinámica es la misma. El número de la factura, el tercero, y aquí ponemos el valor 79,475. Y en nuestra contrapartida, en nuestra contrapartida entonces serán las mismas del ejemplo anterior. La 1105 que es caja, la 1110 que es bancos o la cuenta por pagar dependiendo de lo que les digo. Si se va a pagar ya o vamos a esperar a la fecha de vencimiento. Eso depende como del manejo que se le dé administrativamente. Entonces así quedaría nuestro registro contable de esa facturita de gas natural. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, algo como más complejo, ¿no? De pronto una de estas grandes que son, que ya tienen otro ingrediente más a la sopa que se llama retención en la fuente. ¿Se han manejado la retención en la fuente? Sí, profe. No, señora, yo estoy bastante perdido en eso. No, señora. Bueno, empecemos por decir que la retención en la fuente es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto de renta. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Muy inteligentes ellos. Dijeron, como las empresas y las personas naturales pagan su renta anual, ¿cierto? Yo no me puedo esperar a que pase el año para recaudar el dinero y tener el dinero. ¿Por qué? Porque el Estado tiene gastos todos los días y necesita dinero todos los días y a toda hora. Entonces dijeron, vamos a inventarnos este mecanismo que se llama retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente es un pago anticipado de la renta. Entonces, ¿cómo funciona? La DIAN dijo, a todas las empresas les voy a poner esa tarea porque yo no me voy a desgastar, yo no me voy a recoger esa plata ni la voy a hacer nada de eso. Entonces, le pongo trabajo a las empresas para que ellas recauden ese dinero por mí y me lo paguen y yo solamente recibo. Fácil, ¿sí o no? Y sin costos adicionales. O sea, la DIAN se ahorra todos los procesos, todos los costos y pone al empresario a que trabaje para ella recaudándole el dinero. Entonces, ¿cómo funciona la red de fuente? El que paga es el que retiene. Y el que recibe, pues es al que le quitan esa retención. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una de estas. No sé si ustedes conocen la tabla de retención en la fuente, que es donde están las bases y las tarifas por las cuales se debe aplicar retención en la fuente en Colombia. ¿Sí la conocen o no la conocen, chicos? Sí, profe, por compras como por 1.145.000 y por servicios 170.000. Digamos, si el monto pasa de eso, desde ahí toca aplicarle una tarifa, dependiendo si es declarante o no declarante.
Exactamente. Entonces, los que no la conozcan, busquen ahí en Google tabla retención en la fuente año 2023 y ahí les va a salir la tablita donde dice concepto, bases y tarifas. Entonces, el concepto nos permite saber por qué concepto, valga la redundancia, aplicamos la retefuente, cuál es la base, que para servicios es como, ¿ciento que me dijiste? Como 160, 170. 170 sí, mil señora. pesos y para compras es Compras 1.145.000. Ujú. Exactamente. Entonces vamos a hacer este registro de proveedor minero San Roca SAS. Que supera la base porque la compra es de 2.928.000 pesos, ¿cierto? Entonces supera la base de compras, lo vamos a registrar acá. Entonces, proveedor minero, este debe vender, bueno, no sé, carbón o algo así, supongo yo. Entonces, es una compra de mercancías, volvemos a la misma cuenta 1435, que es nuestra cuenta de mercancías. ¿Cierto? Ponemos el documento, ponemos el tercero y registramos en el débito los 2.928.403, que es el subtotal de la factura sin IVA. Ya explicamos por qué. Resulta que esto también tiene IVA, según vemos acá, entonces vamos a registrarle el IVA. La 240802, IVA descontable, mismos datos y nuestro IVA es de 556.396. Y aquí entonces entra en juego nuestra cuenta de retención en la fuente, que es la 1355. 1355, retención en la fuente, compras del 2.5%, que es la tarifa que se aplica para compras en general. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le aplicamos al subtotal sin IVA, siempre los impuestos se calculan sobre el subtotal. Cualquier impuesto, yo no puedo, es una regla general, nunca se debe calcular un impuesto sobre otro impuesto, acuérdense de eso. Entonces, siempre sobre el subtotal antes de IVA. Entonces, por este le sacamos el 2.5% y eso nos da los 73.210 pesos. Ah, mentiras, pero no es la 13, me equivoqué. Es la 2365, ya les voy a explicar por qué. Y no va al débito, sino al crédito. El 2.5%. Entonces, es la 2365 y la 23 es que una cuenta por pagar, ¿cierto? Pertenece a mis pasivos. ¿Por qué es una cuenta por pagar? Porque yo cojo ese dinero, pero ese dinero no es mío. ¿Ese dinero de quién es? De la DIAN. De la DIAN. Entonces yo tengo que mandarlo ahí a una cuenta por pagar. ¿A quién? A la DIAN. Entonces, por eso lo mando al crédito porque aumenta mi cuenta por pagar a la DIAN en 73.210 pesos. ¿Y cuál será la contrapartida de este registro? Entonces, mi registro se completa con caja o bancos o cuentas por pagar a proveedores, que en este caso es la 22, si fuera otro tercero sería la 23. ¿Cómo sabemos eso? Revisando el plan de cuentas. Entonces aquí va caja, bancos o cuentas por pagar, bien sea proveedores o cuentas por pagar generales. ¿Y aquí qué va? El valor de la base más el valor del IVA menos el valor de la retención en la fuente. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a este señor proveedor minero San Roca? Le pago 3.411.588 pesos. Distinto a No, lo que él profe, me hay está que cobrando. restarle 3 millones. Sí, las sumas igual. Está bien. A ver, ojo cómo hicimos esta operación. ¿Cómo sacamos el neto a pagar? Siempre cojo el subtotal. Siempre le sumo el IVA. Y siempre le quito la retención en la fuente. Eso me da el neto a pagar. ¿Listo?
Él me mandó esta factura, entonces en esta facturita él dice, usted me debe 3.484.000 pesos, ¿cierto? Porque a veces las facturas no traen la retefuente, casi nunca, mejor dicho. Pero yo sé que le tengo que aplicar la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque se pasó de la base, porque cumple la condición que me exige la DIAN, entonces listo, yo le hago la retefuente. Entonces yo le quito estos 73.000 pesitos y entonces no le pago lo que usted me estaba cobrando inicialmente, que son 3.484, sino que le pago 3.411.588. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Profe, hay algunas empresas que hacen la retención así no tengan la base. Sí, en algunos casos se practica la retención así las facturas no dan la base. Eso sucede cuando es un proveedor permanente. ¿Qué quiere decir un proveedor permanente? Que yo todos los meses le compro. Que todos los meses Vale, le profe. compro. Entonces, como le compro y tengo varias facturas, esas facturas acumuladas del mes, la suma me va a pasar o a sobrepasar la base mínima. Pero eso depende de la política contable de la empresa, ¿cierto? Exactamente. Porque hay veces lo hacen hasta diario. Sí, digamos que en términos generales es mejor hacerlo que no hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con la DIAN es mejor no exponerse. La DIAN dice, si es un proveedor permanente, hágale retefuente así la factura sea de 100 pesos. Profe, y una pregunta, si es a mi empresa la que le están haciendo la retención en la fuente, ¿cómo plasmo eso? ¿Cómo hago ese registro contable? Ah, listo. Entonces, a mí me retienen ¿cuándo? Cuando me pagan, o sea, cuando yo ¿qué? Cuando yo vendo, cuando yo, sí. Listo. Vamos a hacer una venta entonces. Entonces vamos a hacer el ejemplo de una venta. ¿Cómo sería? Entonces, si yo vendo, ¿qué cuentas afecto? A ver, chicos, miremos. Cuando yo vendo, la primera cuenta que voy a afectar es la 41, ¿cierto? Ya habíamos visto allá que la 41, 35, 48, venta de artículos, ferretería. Entonces estoy vendiendo, número de factura. Y el tercero se llama Pablo Pérez. Entonces, cuando yo vendo, registro, acuérdense que la 41 o la 4 aumenta en el crédito, ¿cierto? Entonces, vamos a registrar una venta por 10 millones. Yo vendo 10 millones. Los 10 millones, que es el valor antes de IVA, lo registro en la 4135 o en mi cuenta de ingresos. Aquí, ¿qué pasa? Aparece una nueva cuenta del IVA, que es la 240801. ¿Se acuerdan que habíamos visto era la 240802? Esta se llama IVA generado. 19%. Es mi IVA generado en ventas. El IVA generado, entonces, ¿se acuerdan que el IVA descontable iba débito porque disminuía mi cuenta por pagar? Entonces, esta cuenta del IVA generado va al revés. O sea, va crédito porque aumenta mi cuenta por pagar a la DIAN. Aumenta, tengo dislexia. No, son mis dedos. Aumenta, eso. Aumenta mi cuenta por pagar a la DIAN. Entonces, como aumenta mi cuenta por pagar a la DIAN, va al crédito. ¿Cuánto? El 19% de lo que yo esté vendiendo. Resulta que este señor Pablo Pérez es agente de retención en la fuente, no importa que sea persona natural. Hay personas naturales que también hacen retención en la fuente, no solo las empresas. ¿Por qué? Porque son designadas especialmente en un listado que saca la DIAN, que dice usted es agente de retención a partir de tal fecha porque se pasó del tope de ingresos que era 1.000 millones al año, ¿sí? por decir algo. Entonces el señor Pablo Pérez es agente de retención. Entonces, ahí sí va la 135515, que era la que les estaba diciendo anteriormente. Esta cuenta se llama anticipos de retención en la fuente, en este caso por ventas. ¿Y cuánto será ese anticipo? ¿Cuánto será la tarifa? ¿Qué creen? Pues el 2.5 sobre la venta, ¿no?
Exactamente, es la misma tarifa de compras porque lo contrario de la compra es una venta. Entonces, la misma tarifa de compras se le aplica al subtotal sin IVA, recuerden. Entonces va por el 2.5%. Eso sería lo que me van a quitar a mí. Entonces, como me lo están quitando a mí, que soy el que estoy vendiendo, por eso es que esta cuenta es una 13, o sea, una cuenta por cobrar. Entonces, esta es una cuenta por cobrar. ¿A quién? A la DIAN por retención en la fuente. Y mi contrapartida será entonces, si es una venta de contado, será caja o será bancos. O puede ser mi cuenta de clientes, que es la de cuentas por cobrar a clientes. ¿Cierto? Entonces, caja, bancos, caja, bancos o cuentas por cobrar a clientes. ¿Y cuánto va aquí? Es el mismo caso de arriba, solo que al revés, ¿no? Entonces cojo subtotal más el IVA y le quito la retención en la fuente. ¿Cuánto voy a recibir? 11.650.000 pesos. Este es el ejemplo entonces de una venta de mercancías con IVA y retención en la fuente. Este es un registro ya más complejo. Ustedes cada día van subiendo más de nivel. Profe, y ahí la factura, o bueno, la cuenta por cobrar, o el registro, bueno, el documento que le tengo que pasar a Pablo Pérez para cobrarle ese dinero, ¿debe incluir o debe estipular la retención en la fuente, o cómo se hace en ese caso? El documento que soporta la transacción es la factura de venta. Ok, y en la factura de venta... Casi nunca en las facturas de venta le calculan la retención en la fuente. No sé por qué. Eso es un error, es una falla. Debería incluir la retención en la fuente. O sea, si yo quiero facilitarle la vida a todo el mundo, yo debería en mis facturas de venta meterle la retención en la fuente, ¿sí? Yo, que soy el que hago mis facturas de venta. Lo que pasa es que a la gente como que le da pereza, entonces dicen, ah, no, que miren allá ellos si nos hacen retención o no. Pero debería figurar en la retención en las facturas de venta. Supongo que lo harán porque no sabrán si la otra empresa es o no retenedora o sea, si hace la retención o no en la fuente, o si la persona a la que se le emite la factura está autorizada para hacer la retención en la fuente. O es autorretenedor, sí, exactamente. Pero ¿qué pasa? Se supone que tú debes pedirle el root a todo el mundo con el que tengas transacciones. Entonces, si tú hicieras eso de pedirle el root, tú podrías saber si es autorretenedor o si es agente de retención o si te van a hacer retención o no, ¿sí? De acuerdo a esas calidades o a esas responsabilidades que aparecen en el root, uno sabe si le van a hacer retención o no. Pero como la gente no es disciplinada y hace lo que tiene que hacer, que es pedir el root, entonces prefieren irse a lo fácil, ¿no? Entonces dicen, ah, no, ¿qué me voy a poner a pedirle el root a este señor? Ahí dícteme los datos, ¿cuál es el NID, dirección, nombre, listo. Ya le hago su factura y ya se la mando. Entonces se la hacen y no le meten la retefuente porque por pereza, diría yo. Pero sería mejor. Eso nos facilitaría la vida a todo el mundo. Porque ya uno sabe cuánto tiene que pagar. Miren, no saben cuántos casos he visto de empresas que, por ejemplo, aquí no hicieron esta retención y me pagaron los 11.900.000. ¿Qué pasó con esa retención? ¿Qué pasó con esa retención? Pues esos 250.000 pesos. Esos 250.000 pesos, sí o sí, la DIAN me los va a cobrar a mí. Entonces, si el que me pagó esta factura, o sea, el señor Pablo Pérez, no me hizo la retención, a él le tocará asumirla, es decir, sacarla de su bolsillo y pagarla. Si no lo hizo, porque es su obligación. Acuérdense que el que paga es el que retiene. Entonces, el que paga tiene la obligación de hacer la retención. Si no la hace por X o Y, se le olvidó
o fue que no quise, o fue que no venía la factura y no me fijé, bueno, por X o Y razón. Si no la hizo, lo siento, pero está obligado a hacerla y pagársela a la DIAN, así sea de su propio bolsillo. Si usted ya me pagó los 11.900.000 y yo le digo, yo no le devuelvo retenciones, eso sí, de malas. Si yo le digo que no quiero, ¿quién me va a obligar? Nadie, porque ¿quién es el obligado? El señor Pablo Pérez era el obligado, no yo. El que paga retiene. Entonces, el que paga tiene la obligación. Si no lo hizo, entonces saque de su bolsillo y pague los 250.000 pesos. O sea que le toca pagar doble. Sí, claro. A muchas empresas les ha pasado eso, que por no, a veces se equivocan, no revisan bien las facturas, no revisan el tercero, entonces no le hacen la retención. Sí, básicamente es como por ignorancia, no le hacen la retención, entonces pagan completa la factura. Al pagar completa la factura, cuando ya les toca declarar y pagar la retefuente, que es mensual, entonces, por ejemplo, llega el contador y revisa y dice, oh, ¿cómo así que no le hizo retención a esta factura? Le toca hacerla y pagarla. No la hice, lo siento, perdió los 250.000 pesos. Le toca pagarlos de su bolsillo. Así es nuestra triste realidad, por eso es que tenemos que estar bien concentrados y tener el conocimiento necesario que nos permita hacer las cosas de forma correcta. Entonces, volviendo al cuento del por qué hay que saber cómo queda el registro contable bien estructurado. Por esto mismo, ¿sí? Porque si a veces esto no me salió porque el programa no me lo calculó y yo pagué mal porque no sabía cómo iba el registro correctamente, ¿sí? Si yo soy un auxiliar pilo, que ya sé que todas las facturas que pasen el 1.145.000 les aplico retefuente, entonces yo cuando la estoy causando, así el documento que vea en pantalla o el físico de la factura no traiga la retención en la fuente, yo la registro. Así no venga en el documento, ¿sí? Y la registro, ¿por qué? Pues porque yo ya sé qué es lo que me implica no hacerlo. Entonces, por eso es tan importante conocer la esencia del registro contable. ¿Qué cuentas intervienen? ¿A qué cuenta va? Porque pueda que yo diga, ah, bueno, sí, una retención en la fuente, y si la mando a la cuenta que no es, por ejemplo, me equivoqué y la mandé a la 2365, que es la de retefuente por pagar. La mandé allá, los 250.000 pesos. ¿Qué pasa? Que no puedo hacer ese cruce porque ese anticipo que yo pago lo debo cruzar es con la renta anual y no con la retefuente mensual. No es igual que con el IVA, ¿sí? Yo les contaba que con el IVA yo liquido lo que generé de IVA, lo que vendí con IVA y lo que compré con IVA. Esos IVAs los cruzo y solamente pago la diferencia, ¿cierto? Con la retención en la fuente no es así. Con la retención en la fuente yo retengo todo y le pago todo a la DIAN. Y después la que me retuvieron a mí, se la cruzo a la DIAN, pero no con la misma retención en la fuente, sino con la declaración de renta anual. Entonces, por eso es tan complejo el manejo impositivo en Colombia. Y apenas hemos visto estos dos impuestos, mis queridos. Ni les cuento RTICA, RTIVA, ni otras cosas porque se me enloquecen aquí. Entonces, ¿cómo les pareció? Bastante interesante, creo que sería bueno poder hacer varios ejercicios frente a este tema. Sí, chicos, precisamente pues esa ya es la tarea que les queda a ustedes. Entonces ustedes pueden coger facturitas, por ejemplo, que se fueron al éxito de compras. Entonces compró una camisa, compró una tarjeta, bueno, hizo una recarga telefónica, qué sé yo. Cojan el soporte, el documento físico y háganle el registro contable. ¿Cómo quedaría? Y lo van verificando y lo van trabajando. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan. Hay un foro que ya creamos, que es el foro un foro temático sobre este tema de vengos contables. Entonces pueden hacer ahí todas las preguntas relacionadas con este tema que yo les estaré contestando. Ahí pueden adjuntar archivos, adjuntar
pantallazos, adjuntar fotos o lo que quieran. Entonces pueden hacer este mismo ejercicio que yo estoy haciendo acá. Hagan su hojita de Excel con su comprobante contable y vayan registrando y me van mostrando si está bien, si está mal, cómo les está quedando. ¿Listo? La próxima clase vamos a ver entonces otro tema que pertenece también a este temita de devengos contables, que es el armado de un balance de prueba, con la misma dinámica de las cuentas, pero es otra cosa, pero con la misma esencia de las cuentas contables. ¿Listo? Entonces la próxima clase vamos a ver balance de prueba y vamos a armar ya otro tipo de registros un poquito más largos, más extensos. Entonces, aquí les voy mostrando, por ejemplo. ¿Ese balance de prueba es el balance general? No, el balance de prueba es un informe, como lo pueden ver aquí en la pantalla, que tiene todas las cuentas, todas. Aquí están todas, miren, ¿sí ven? La 1, la 2, la 3, la 7, todas. Y al final me tiene que dar también sumas iguales. Eso me garantiza que los registros contables, por lo menos cuantitativamente, están correctos. ¿Qué quiere decir? Que todos están cuadrados con sumas iguales, que es lo que se busca originalmente. Entonces, aquí yo puedo ver todas las cuentas y este de abajito es un balance de prueba ya más específico, ¿sí ves? Este, por ejemplo, ya tiene otras subcuentas más específicas, es el mismo de arriba, pero este ya está más abierto, por llamarlo de alguna forma, más específicas las cuentas. Los movimientos en específico. Entonces, ¿qué se ve en este balance de prueba? Lo que se ve son los movimientos débitos y crédito como en resumen de todas las cuentas. Entonces, este balance, por ejemplo, está un poco chueco, claro que es el ejemplo que tenía, está un poco chueco porque la caja está negativa, ¿sí? Es algo que no debe suceder, la caja negativa nunca. Porque ¿de dónde salió la plata si no había? ¿Sí? Eso es ilógico, no tiene ningún sentido. Entonces, este está medio chueco por eso, pero podemos ver, digamos, la estructura. Por ejemplo, aquí vemos la estructura del plan de cuentas. Fíjense aquí cómo está abierto el plan de cuentas, la 130505 y la subcuenta 01, que es la de clientes nacionales. Todas tienen el mismo valor, ¿sí? Es decir, esto va acumulando hacia arriba o va sumando hacia arriba para mostrarnos los saldos de las cuentas. Y la 13, que es la de deudores, o sea, la cuenta mayor, por llamarlo de alguna forma, pues me está sumando tanto la 1305 como la 1355, que era la que veíamos ahí de anticipos de reto fuente. Más o menos es como para que vean ustedes cómo es la estructura de un balance general. Entonces, finalmente, este es más detallado, está súper detallado. Y aquí finalmente se supone que me debe dar también sumas iguales. Entonces, la próxima clase hacemos el ejercicio de cómo se hace o cómo se monta el balance de prueba. ¿Listo? Quería entonces informarles también a los chicos de la fichas terminadas en 46 y 47, que se les activó un nuevo componente que es el componente de comunicaciones. No sé si ya vieron los anuncios del profesor Jorge Piedrahita. Sí, señora. Tenemos clase el día de mañana. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, creo que con él son 2 actividades, tienen también que desarrollarlas y subirlas dentro de las fechas, porque este componente de comunicaciones solamente dura un mes, ¿sí? Un cronograma solamente dura un mes. Este componente se adelantó, este es de la fase de planeación, pero para ustedes, grupos 46 y 47, se adelantó por lo que la profesora de TICS, Olga Lucía Aldana, está incapacitada. Ella, al parecer, ya ahorita el 20 o después del 20 de junio ya se reincorpora para continuar con las actividades de TICS. Entonces, para que no estén desocupados, entre comillas, este tiempo se les asignó comunicaciones. O sea, profe, mañana no tenemos clase con ella. Con la profe Olga, no. Los chicos de la ficha 46 y 47 van a tener la clase, es con el profesor Jorge Piedrahita, correspondiente a comunicaciones. Entonces, revisen ahí sus anuncios para que estén atentos al enlace, porque también es conferencia web como esta. Entonces, para que puedan trabajar con el profe. Y los otros chicos, los de las fichas 44 y 45, sí siguen con su profe Angélica
el desarrollo de las actividades de TICS. A ellos sí todavía no se les ha incluido comunicaciones. Comunicaciones solo va para los 46 y 47. ¿Listo, chicos? Otra cosita es que en los foros, en el foro de dudas e inquietudes, ustedes pueden escribirle a cualquier profesor. Pueden escribirle al profe Jorge, a la profe Olga, a la profe Angélica, a cualquiera, solamente citen, pregunta para el profe tal. Y bueno, la ficha no es necesario porque ahí en el foro aparece, pero si ustedes quieren agregarla o a manera de información, pues está bien. Cualquier duda o inquietud que tengan, no olviden a través de los foros preguntar. Las evaluaciones, evaluación de la actividad 1, ya están calificadas, ya están enviadas. No sé si alguno de ustedes de pronto faltó por subirla o algo. La actividad 1, la de mapa conceptual de empresas. ¿Alguno de ustedes está pendiente por subir esa actividad? ¿No? Que parece que no, profe. Profe, yo tengo una última pregunta. Sí, en esto cuéntame. de los registros contables, ¿se realizan diarios, se realizan semanal o se realizan por movimiento? Normalmente por documento. Entonces, de acuerdo al listadito que les estaba mostrando acá, entonces uno coge, digamos, factura por factura y la va registrando una por una. Sí, sí, profe, o sea, por cada factura se hace un cuadrito como el que está ahí a la derecha de cuenta. Por cada factura un concepto. documento, sí, correcto, por cada factura un documento. ¿Cuándo no se hace así? ¿Cuándo se hacen varios en uno? Cuando son de pronto un reembolso de gastos, que son, por ejemplo, no sé, 20 peajes, 30 de gasolina, papelería. Cuando son gasticos menores, se hace de pronto un comprobante de egreso grande y ahí sí se meten varias facturas de gastos menores. Pero normalmente estas facturas que son como del diario proceso, pues en las empresas, estas se registran una por una en sus diferentes documentos de acuerdo a cómo esté parametrizado en cada una de las empresas. ¿Listo? ¿Quién más iba a preguntar por ahí? Ok, profe. Es que, a ver, ¿por qué lo pregunto? Qué pena, profe. Sí. Es que yo tengo, o sea, yo pienso hacer mi ejemplo a partir de, yo tengo una pequeña tiendita de barrio. Entonces no sé cómo hacer porque obviamente serían varias ventas en el día y varios proveedores que me están llegando en un mismo día. Me llegarían básicamente unos 30 o 40 comprobantes de eso mismo por cada movimiento que se hace. ¿Al día? Al día, ¿Al claro, día? porque es una tiendita de barrio. Yo vendo, no ok. sé, llega un cliente y le vendo un juguito Hit, por ejemplo. Sí, en ese caso es diferente porque aquí, digamos, en una tienda o en un supermercado se maneja un sistema de facturación diferente que se llama sistema POS, no sé si lo conocen, que es el que emite esas tiritas de factura que salen, por ejemplo, en el almacén Éxito o en Cencosud, esas tirillas de facturas que nos emiten los sistemas POS. Cuando es una tienda de barrio que no, de pronto no manejas un sistema POS o un sistema que facture, entonces normalmente, ¿cómo se hace eso? Se registran unas ventas diarias y no se discrimina el tercero porque casi siempre no se sabe a quién se le está vendiendo, ¿sí? Si vino el vecino por un bombón, pues Exacto. no le voy a pedirle el RUT al vecinito de 5 años por el bombón, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿cómo lo registro? Lo registro en ese caso como cuantías menores y el NIT o el tercero sería 222, 222, 222. 9 veces el 2 y así lo registraría contablemente. Hago un resumen diario y registro la venta diaria. Entonces, total de ventas diarias o ventas al detal que llaman. Total de ventas diarias, entonces tanto, y pues esas como todas son de contado, ¿verdad? Sí, sí, señora. Entonces ingresan directamente a la caja, pues a menos que tengamos un libro de fiados o de cuentas por cobrar a los vecinos, que también se puede manejar, ¿no? Sí, claro, sí. Perfecto. Y Ya para más o las compras sí creo que tocaría una por cada una, o también se puede hacer un solo registro diario con todos los terceros, que también podemos hacer un ejemplo de eso, o cómo iría ese ejemplo. Me recuerdas la próxima clase y lo hacemos. Simplemente en el mismo documento, en el mismo comprobante de egreso, entonces registramos todas las compras con una sola salida de dinero. Al final, vale. se suma.
Ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Listo, con muchísimo gusto. ¿Quién más tenía por ahí preguntitas? Yo, profe, con respecto a lo de la nueva clase que vamos a tener, es que a mí me llegó notificación y su merced me dice que son para otras fechas. La mía termina en 44. ¿Y te llegó notificación de qué? De lo de la nueva clase ¿De TICS o de comunicaciones? de comunicación, profe. Ve, qué raro, mándame el pantallazo. Porque el profe profe. de comunicaciones, hasta donde recuerdo me informaron, era solamente para las fichas 46 y 47, en reemplazo de la profe Olga. Los otros chicos de la 44 y la 45 siguen normal con la profe Angélica desarrollando TICS. Pero Listo, si te llegó, mándame el pantallazo y yo verifico, ¿listo? Listo, sí, señora. Gracias, profe. Listo, chicos, entonces nos despedimos. Que tengan una feliz noche. ¿Sí? ¿Última pregunta? Profe, qué pena. Sí. Profe, Claro, lo que cuéntame. pues yo te escribí en el foro, yo vi que revisaste, pues con respecto a la actividad de la profe Olga, el mapa conceptual de software. Lo que pasa es que yo me estaba recuperando una cirugía y pues apenas ahorita que nuevamente tuve computador, vi que me dijiste que me ibas a habilitar. ¿Será que de pronto me das un espaciecito para yo poderlo subir? Sí, yo ya le amplié la fecha porque ella tenía limitado hasta el 11 de junio. Me parece, si no estoy mal, que lo dejé hasta el 15. Perfecto. Pero sin embargo, revisa y si no te aparece, me vuelves a escribir y yo lo modifico. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Entonces, chicos, los que no hayan alcanzado a subir ese mapa conceptual que estaba pidiendo la profe Olga, que era hasta el 11, entonces lo mismo, me avisan para abrirles la fecha, porque ella sí lo dejó limitado, no lo dejó con entregas tardías. Entonces, pueda que no les deje subir. ¿Listo? Me avisan. Profe, pero no los ha calificado. No han sido calificados. No, no han sido calificados porque la profe está incapacitada. Por eso les digo que hasta el 20 ok. que ya llegue ya se pone al día. Igual no se preocupen que Ahí dice esos... que la fecha es hasta el 20. ¿Cómo? Perdóname. Ahí dice que la fecha es hasta el 20. Hasta el 20 se puede subir. Ah, es que yo le modifiqué hoy a una de las fichas, no me acuerdo si seguramente le dejé hasta el 20, porque ella sí lo tenía como hasta el 11. Bueno, igual me avisan cualquier cosa. ¿Listo, chicos? Listo, Pues, profe, en gracias. la ficha 27, 21, 6, 46 sale hasta el 11 nomás. Hasta el 11. Ah, ok. Ya entro y les Yo pues la modifico alcancé a subir hasta el ayer, 20. profe. Ah, ok, listo, listo. Entonces, si nos Ya les puedes modifico colaborar. y les voy a poner de fecha límite el 20, ¿listo? Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche, bendiciones. Listo, chicos, que estén muy bien. Entonces nos vemos el próximo martes. No le olviden revisar el temita, practiquen. Que tengan feliz noche. Gracias. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Chao, profe.